La Xbox 360 fue la segunda consola de la marca Xbox creada por Microsoft. Para esta consola trabajaron junto a IBM y ATI, que por cierto, hoy en día ATI forma parte de AMD. La mejor consola de la historia para mí, porque en este video no hay ninguna clase de argumento o cosa objetiva por la que la considere la mejor consola de la historia. La razón, y no es que me gusten las pilas, es sencillamente que fue la primera y única consola que he tenido. Sin embargo, hace un tiempo que mi Xbox 360 no quiere prender, así que creo que oficialmente murió. No sé si lo que le pasó tiene reparación o si me saldría más barato comprar una nueva que llevarla a un técnico, pero no tengo dinero ni para una cosa ni para la otra, así que solo me queda hacerle este video homenaje repasando la historia de la Xbox 360. Y hey, me gustaría decirte que si te gusta este video consideres suscribirte, que me ayudarías muchísimo, ya que quiero llegar a los 1000 suscriptores para monetizar y comprarme una casa en algún paraíso fiscal. También dale like si te gusta el video. El desarrollo de la consola empezó en 2002, aunque no fue hasta 2003 que Microsoft firma un acuerdo con ATI para el desarrollo del procesador de la 360. Este mismo año deciden trabajar junto a IBM, revelando también que el procesador incluirá 3 núcleos y correrá a una velocidad de 3,2 GHz cada uno. Una locura en potencia, ya que esta consola fue muy potente en su momento. Finalmente, en febrero de 2005 se anuncia la nueva consola con el nombre Xbox 360. Curiosamente no la llamaron Xbox 2 para distinguirse de la Play y que la gente no pensara que era inferior a la PlayStation 2. En MTV se presentó la Xbox 360 con todas sus novedades, como el acceso a Wi-Fi, los controles inalámbricos y el reproductor del DVD. ¿Se acuerdan de los DVDs? Antes era un estándar creciente y hoy en día están a poco de considerarse retro. XD. A más de uno se sintió viejo con eso, ¿sabes? Otra cosa curiosa es que en la presentación del Xbox 360 en el Festival Tokyo Game Show es que anunciaron que estaban siendo desarrollados más de 200 juegos para la consola. ¿Por qué esto es curioso? Pues porque para las últimas consolas es casi un milagro que en el anuncio de esta se nombre el desarrollo de unos cuantos juegos. En noviembre de 2005 se lanzó la consola, aunque no llegó a Latinoamérica y otros países hasta 2006. Su hype a la hora de salida era tan grande que en Estados Unidos y Canadá en pocos minutos se agotaron la existencia en todas las tiendas. Pese a ese hype inicial, la consola salió con bastantes problemas, y en concreto uno de esos, y quizás el más conocido, es el anillo de la muerte. Básicamente las primeras versiones de la consola eran como yo, se ponían calientes muy fácilmente, lo cual hacía que las consolas dejaran de funcionar por sobrecalentamiento, mostrando las 4 luces rojas de la muerte. Microsoft se vio obligado a cambiar las consolas que fallaban, o sea, que si tu consola fallaba, Microsoft te la cambiaba por una que funcionara. El problema es que las que funcionaban no tardaban mucho en fallar también, así que el problema era bastante común. ¿Y por qué se daba este problema?, se preguntarán. Bueno, es muy simple y se basa en dos razones. La primera es que el desarrollo de la consola fue demasiado apresurado, ya que Microsoft planeaba sacar la consola antes de que saliera la PlayStation 3 y así ser más competitivos. Pero si bien esto les permitió ganar bastante terreno en ventas, ya que la Play 3 no salió hasta un año después de la 360, también hizo que el desarrollo de la consola fuera demasiado apresurado, provocando que las consolas que se vendieran salieran con muchos fallos. Además de que Microsoft buscaba hacer una consola más pequeña y discreta, lo que provocó a su vez que no hubiera un sistema de refrigeración eficiente. Y estas dos situaciones provocaron una excesiva cantidad de fallas de sobrecalentamiento, que era lo que provocaba el anillo de la muerte, como ya dije antes. En las primeras versiones de la consola, específicamente la Xbox 360 Core y Premium, las consolas eran prácticamente iguales, con el mismo problema de refrigeración, pero la Premium traía un control inalámbrico y la Core uno alámbrico, además de que la Premium traía un disco duro de 20 GB. Finalmente, en 2007 sale la Xbox 360 Elite y Arcade. La Arcade era una versión más básica, sin disco duro, y la Elite era una versión con disco duro y cable HDMI. Lo más importante de estas versiones es que mejoraban la refrigeración, por lo que los casos de anillos rojos se redujeron bastante, pero no fue hasta 2010 con la salida de la hermosa y perfecta Xbox 360 Slim, una consola con disco duro de 250 GB, más pequeña, con mejor refrigeración y un sistema en el que si se calentaba mucho se apagaba. Finalmente se deshicieron totalmente, o casi totalmente, del problema del anillo rojo de la muerte. Por cierto, esta fue la consola que yo tuve. Bueno, muy bonita la historia, pero para ser honesto, la mayoría de personas no han disfrutado esta consola de manera muy legal, que digamos. Para no decir que el 90% de los que usaron esta consola habrá sido chipeada. Y no lo critico porque yo también fui ese. Y esto me llevó a investigar cómo esta consola fue hackeada, ya que la historia es muy curiosa. En un inicio, las consolas tenían un muy buen sistema anti-hackeo. Sin embargo, y pese a que estas eran buenas en protección, mediante una modificación en la lectora realizada y puesta al público por alguien llamado Comodoro, en 2006 las primeras versiones de la Xbox 360 pudieron empezar a correr discos piratas. Algo curioso es que este hacker puso al público
público sus firmwares en mayo y Microsoft lanzó las nuevas Xbox con parches contra estos hacks en octubre, y al muy poco tiempo el mismo usuario ya había podido hackearlas de nuevo, XD. Pero en fin, Microsoft se puso las pilas y mediante Xbox Live iba comprobando cada detalle de los discos que se insertaban en la consola, provocando que te banearan del Live si se detectaba que era un disco pirata. A partir de aquí llega una especie de batalla en la que los hackers, específicamente Commodore, sacaban firmwares que se saltaban las verificaciones de Microsoft, y Microsoft intentando nuevas formas de verificar los discos mediante el Live. Y así fueron 7 años, hasta 2014 con el lanzamiento de la Xbox 360e, la última versión de la 360, que es inhackeable. Un tema curioso es que una de las modificaciones para hacer que la lectora corriera juegos piratas es el método kamikaze. Básicamente, un chip que ayudaba a evitar el pirateo se podía desbloquear, por así decirlo, para que se pudiera descargar el firmware que permitiera que se corrieran los juegos piratas en la lectora. El método consistía en taladrar, literalmente con un taladro, una zona específica de este chip, destruyendo la protección contra el pirateo. Esto obviamente era muy arriesgado, ya que si dañabas este chip, pues la consola quedaba inútil. Pero bueno, todo esto era solo para correr discos piratas. Para correr juegos digitales, en 2011 salió el método RGH, que consistía en conseguir que la consola se reiniciara automáticamente varias veces hasta que bugueara el Hypervisor, que era el método de protección antipiratería que evitara que entrara en una versión anterior de la consola. De esta manera lograbas volver a una versión en la que se podía modificar el sistema de la consola para instalar cosas como Aurora y correr lo que quisieras en ella. Este hack era el que yo tenía y el más popular, ya que permitía correr juegos piratas sin necesidad de disco, y además creo que incluso habían versiones en las que no tocaba instalarle nada a la consola como tal y se podía hacer todo sin tener ni siquiera que abrir la consola. Todavía recuerdo descargarme los archivos en la PC, era graciosísimo esperar casi un día para que se descargaran los gigabytes de los juegos y luego pasarlos a la consola. ¡Qué belleza de proceso! La verdad todavía siento algo de nostalgia por hacerlo. Bueno, damas, caballeros, mentira, en este canal no hay ni una sola dama. Este video es en conmemoración a mi Xbox 360 que ya no funciona. No sé si la pueda reparar y consiga volver a prenderla un tiempo después, pero es una grandiosa consola, la dueña de mis pajas. Y gracias por llegar al final de este video. Puedes suscribirte y comentar si al igual que yo esta es tu consola preferida o cuál consideras que es la mejor consola.